vamos a dar paso a la tercera ponencia de esta mesa. Se titula Medusa Corazón, medio alternativo para difundir prácticas, memorias y procesos. Esta ponencia está a cargo de Jorge Gutiérrez Salazar. Bueno, este es un proyecto que les iré contando que no era un medio de comunicación, era un colectivo, pero bueno, pasaron algunas situaciones. Comunicación y danza. En las siguientes líneas describiré un proyecto independiente de periodismo cultural cuya mayor cobertura es sobre danza en la Ciudad de México. Su nombre es Medusa Corazón y que por diversas circunstancias ahora llevo de manera individual. Haciendo un poco de historia, Medusa Corazón no surgió como un medio independiente, sino como un colectivo de creación e investigación escénica en el año 2019. Con los sucesos de 2020, el proyecto, que apenas iniciaba, vio truncado su desarrollo y ante las dificultades económicas de todos los miembros, fue dejado de lado, por lo que se quedó en pausa por más de un año. La página de Facebook, creada para difundir el trabajo del colectivo, dejó de utilizarse y fue hasta que me acerqué nuevamente al proyecto que comencé a dirigirlo como un medio independiente de periodismo cultural, buscando imitar el trabajo realizado con anterioridad y a la fecha por Fluir, revista de danza contemporánea, Danzanet o el trabajo de Gustavo Emilio Rosales, todos ellos influencias para la difusión, registro y escritura de, desde, sobre y para la danza. Para ello se tomó la decisión de emplear las herramientas de la fotografía y el video proporciona, para darle vida a este nuevo proyecto de difusión y periodismo. Como mencioné anteriormente, se retomó la página de Facebook que ya estaba creada y comencé a mirar la forma en que daría salida a las coberturas que fuera realizando. Una influencia notable en el ámbito de video fueron las notas que realizaba Canal 22 y de donde tomé inspiración haciendo uso de la voz en off para lograr un producto similar. Para el caso de la fotografía, comencé a leer y mirar trabajos de Jorge Flores, Carlos Quesada, la agencia Isóptica, Jorge Izquierdo y Roberto Aguilar, pues no soy fotógrafo o videógrafo de formación y sentía la necesidad de observar aquello que se consideraba fotografiable o necesario en un video. Aunado a ello, recién había adquirido mi primera cámara fotográfica e iniciaba el proceso de incorporar un hábitus de creador de contenido, es decir, aquellos esquemas de acción e interpretación que influyen en nuestra manera de ser, estar, percibir y categorizar el mundo. Al ser un medio de periodismo cultural, siguiendo con los aportes de Bourdieu, ingresamos a un subcampo, el del periodismo de danza acotado a la Ciudad de México. Un subcampo que vale la pena señalar está en crisis con el periodismo en general. En aproximaciones a la crítica de danza en México de Gustavo Emilio Rosales, se señalan nombres como Oscar Flores, César Delgado, Evangelina Ocio, Patricia Camacho, Rosario Manzanos, Colombia Maya, Patricia Pineda, Roberto Aguilar y Manuel Arista, como nombres que muestran los espacios que el periodismo de danza tenía en nuestro país, lugares que han disminuido derivado de la crisis generalizada del periodismo y de cambios internos en el espacio de posiciones que la danza ha sufrido con los años. Es ante esta crisis y la necesidad de los grupos por dar a conocer su trabajo que tomé la decisión de mantener esa ruta, buscando visibilizar en redes sociales por medio de videonotas, entrevistas, opiniones, una parte de la enorme cantidad de trabajos escénicos que se ofrecen en la Ciudad de México. Algunos de ellos periféricos y que muchas veces son desconocidos incluso para aquellos que somos cercanos a la danza. De esta manera he tomado video y fotografía que han dado lugar a un número mayor a 700 fotografías publicadas, aunque puedo afirmar que el registro de funciones puede ser más del doble. Con respecto al video, se han publicado más de 70 cápsulas en la página, esto durante un periodo de un poco más de 18 meses. Además del hábitus mencionado anteriormente, existe una parte económico-material, capital, que sustenta esta labor. Ello implica la adquisición del equipo fotográfico, un tripié para colocarlo en las situaciones de cobertura donde puede emplearse, una cámara de acción para las coberturas en espacios públicos donde difícilmente puede colocarse dicho tripié, lentes con distintas distancias focales,
filtros, grabadoras de sonido, pilas externas y memorias. Aunado a ello, para la tarea de edición necesité una alfabetización digital, lo cual se traduce en horas de aprendizaje de programas de software como son Affinity Photo, DaVinci Resolve, GIMP o Darktable, sumando un equipo de cómputo que agilice dicho trabajo. Equipo que debe contar con tarjeta gráfica, un procesador de últimas generaciones, 32 GB de RAM y memoria suficiente en disco para guardar los materiales que se fueron realizando. Medusa Corazón busca tener equilibrio entre compañías establecidas y con apoyo institucional, hasta aquellas que podemos considerar periféricas y poco conocidas. A la par, buscamos apoyo con el registro a los esfuerzos de agrupaciones que buscan generar espacios de aprendizaje e intercambio de saberes en relación al cuerpo y al movimiento, hasta nuevos espacios que surgen y fungen como escenarios para la presentación de piezas de grupos que apenas se insertan en la oferta cultural y artística de la Ciudad de México. De las personas que siguen la página en Facebook, 66% son mujeres, 34% hombres. El contenido se envía mayoritariamente en Ciudad de México, Nezahualcóyotl y Naucalpan. Fuera del territorio nacional, Medusa Corazón tiene alcance en Argentina, Estados Unidos y, para mi sorpresa, España y Francia. 2. Investigar fotografiando, videograbar investigando. Cuando se trata de un trabajo informativo hay algunas acciones que se repiten. Lo primero es establecer contacto con el grupo que se presenta, buscando el acceso permitido para registrar en foto y video las piezas. También se busca información sobre la agrupación y su trabajo escénico. Se preparan los cuerpos de las cámaras, los lentes, baterías, el tripié. Se busca la ubicación del recinto y se tiene que llegar entre 60 minutos y 30 minutos antes de que inicien las funciones. Una vez dentro, buscamos el lugar donde se tomará fotografía, que por lo regular quisiéramos que fuera el centro, pero no siempre se nos permite estar ahí. Cuando es un espacio abierto o público, se debe buscar un lugar lo más libre y amplio posible, o tener la disposición de moverse conforme a los espacios de las piezas a bordo. Con respecto al equipo, siempre tenemos una desventaja, y es que aparentemente tenemos todo en contra. Por un lado, para capturar el movimiento, debemos usar velocidades altas de decoración que nos oscurecen la imagen. Si empleamos niveles de sensibilidad a la luz, es decir, ISOs altos, corremos el riesgo de abrir una imagen, que puede solucionarse un poco con software, pero evitaremos hacer eso. Si estamos lejanos a los bailarines, necesitamos teleobjetivos y, si se puede, con apertura de diafragma amplio, los cuales no son nada baratos si trabajamos con equipos de formato completo. Dentro de sala no podemos utilizar flash, debemos entrar en modo silencioso de las cámaras y muchas otras situaciones más. Al final de las funciones, recogemos el equipo, nos vamos a casa y pasamos unas cuantas horas mirando el material. Seleccionamos lo que consideramos puede subirse a la página, hacemos edición y lo posteamos para dar visibilidad del trabajo que se realizó. Con respecto a esta etnografía involuntaria, me ha tocado mirar la manera en que las agrupaciones se preparan antes de función. Algunas veces he terminado tomándonos de las manos en círculo minutos antes de la misma, pues me consideran un elemento a veces más. Otras tantas miro a la distancia los abrazos, los círculos previos, los calentamientos y las indicaciones con respecto a proyectores, luces, niveles de audio, lo que refuerza las ideas de los montajes y la riqueza de la reproducción de una pieza que pocas veces podemos nombrar. En su desarrollo a veces veo plasmado de manera clara el hilo conductor. También podemos observar la técnica de los bailarines, el vestuario, los gestos, la corporalidad, pues es diferente mirar un cuerpo de ballet, de granja, folclore, de técnicas posmodernas, personas que usan la voz como instrumento o actores en el escenario. Cuando termina la función y las condiciones lo permiten, puedo despedirme de las personas. Otras veces hay que salir de sala y la comunicación se da hasta que se postea el material y se comparte. A veces la comunicación solo se da por mensajes muy cortos y con muy poco espacio para conocer algo más de las compañías. Actualmente también hay gente que elabora en los foros y nos ubicamos con la mirada. Algunas veces tengo la oportunidad de platicar con ellos previo o terminando la función. A veces incluso las charlas con otros fotógrafos o videógrafos de otros medios o de los grupos mismos.
Es interesante la mirada que ellos tienen del hecho escénico, la cual a veces es contraria a la mía, pero que considero importante y necesaria, pues al final todo esto es parte de lo que llamamos los mundos del arte y del que nos interesa en este momento, la danza. Más allá de los rituales de interacción, también hay un conjunto de situaciones macro que he podido observar y me parece que se reafirman con el tiempo. La primera tiene que ver con aquello que denomino el cruce de paradigmas, lo que significa que diversas formas de hacer danza y de mirar el cuerpo y de emplear el movimiento se sitúan dentro de una lucha por los capitales del espacio de la danza. Por motivos de tiempo, incluso mencionado, puede identificarse con la existencia de agentes centrales y periféricos, siendo los agentes centrales aquellos con mayores capitales simbólicos y mejores posiciones dentro del campo, situación que puede extrapolarse al periodismo, en donde por lo general estos mismos grupos centrales son los que ocupan los espacios de difusión, entrevistas o notas en los medios de comunicación, televisión, periódicos, suplementos culturales, etc. Como ejemplo de lo mencionado, podemos situar la difusión y cobertura que se hace cada vez que se representa en la Cisnes. Institucionalmente, la oferta dancística de la ciudad está situada en las zonas centro y sur, preferentemente, con espacios que se encuentran en el norte y otros puntos de la ciudad. Dentro de las agentes centrales podemos encontrar la Coordinadora Nacional de Danza, la Universidad Nacional Autónoma de México, el binomio de las Secretarías de Cultura Federal y de la Ciudad de México, las cuales abarcan el Teatro de la Danza, el Jardín Escénico Chapultepec, la Sala Miguel Covarrubias y el Salón de Danza del Centro Cultural Universitario. Con respecto a las Secretarías de Cultura, en la ciudad tenemos el sistema de teatros que abarca el Teatro del Pueblo, el Foro Apoconó, el Teatro Benito Juárez, Sergio Magaña y el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Los teatros Raúl Flores Canelo, Foro de las Artes y Bert Box dentro del Centro Nacional de las Artes. Podemos sumar también a las fábricas de artes oficios, donde se puede acceder a funciones de danza de los grupos surgidos de los talleres y aquellos grupos con trayectoria que pueden presentarse en ellos. Otra parte de esta oferta, aunque con menor medida, puede encontrarse en pilares, además de esfuerzos independientes como los talleres en Coyoacán, en Alicia, en Santa María la Ribera, el Foro Aire Libre de Creta o en el bosque de Chapultepec, así como presentaciones en espacios públicos donde podemos encontrar los grupos institucionales, independientes o ambos trabajando en conjunto, como fue el caso del Festival 4 Agua, 9 Conejo, organizado en la Plaza de Garibaldi por los compañeros que organizan este espacio de diálogo. El uso corazón es un esfuerzo que no recibe ningún tipo de remuneración y que ofrece un espacio de difusión de una pequeña parte de la oferta dancística de la Ciudad de México. Este proyecto me ha brindado una nueva lista de acercamiento a la danza, no solo como intérprete, coreógrafo o en investigación. Me ha enseñado a mirar con otros ojos. Por último, me gustaría mencionar que derivado del material generado y el que se irá generando, surge la opción de crear un archivo audiovisual que puede servir a la consulta e investigación futuras, pues nuestro arte es efímero y en muchas ocasiones no hay imágenes fijas o en movimiento que nos acerquen a nuestros objetos de interés dancístico, tratando de dejar rastro y constancia de agentes de la danza que no son necesariamente los que aparecen en las centralidades ya mencionadas. De esta manera, unimos prácticas, memorias y acompañamos procesos. Muchas gracias.